Preparamos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para recibir de ti, Señor, la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bueno, se ha estado hablando acerca de Mateo 7, 11, 17. Se ha estado hablando acerca de lo que es la compasión de Jesús sobre todas las personas. Y especialmente vemos aquí en Lucas 7, versículo 11, acerca de la viuda de Naín. Dice, poco después Jesús fue, estamos hablando ahorita de Lucas 7, del 11 al 17. Pero vamos a dar más una pequeña introducción para que tengamos más claro todo, tener este pasaje completo. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor iba caminando, Señor Jesús, él iba a lo que tenía que hacer, pero se le presentó aquí una oportunidad para manifestar su gloria, manifestar su poder, su compasión, ¿verdad? Ese deseo de poder bendecir a esta viuda que había perdido a su hijo, en donde sabemos que pues una pérdida no es nada fácil, ¿no? Pero el Señor tuvo compasión y el Señor tiene compasión. Y entonces aquí vemos que el Señor se paró y el Señor le dijo a la viuda, no llores, no llores, y estaba el Señor manifestándose ahí para bendecirle, y que estaba ella pues con su dolor, ¿no? Porque esto sabemos que cuando hay una pérdida, pues solamente el Señor es el único que puede tener el control y el cuidado sobre nuestra alma, pues de saber que la persona que ya no está con nosotros, pues ha partido. Y esto es algo en el que vemos que no nada más está el Señor ahí queriendo el corazón de la viuda, quererlo abrazar, sino que también aquí vemos que le habló al joven, y cuando le habló al joven le dijo, te digo, o sea, al mismo hijo que ya había muerto, le dijo, levántate, levántate, te digo que te levantes, ¿no? Y entonces el ver que la soberanía de Jesús ahí manifestando su poder y su gloria, vemos cómo la gente que lo seguía, la gente que lo acompañaba, estaba viendo cómo se movía el Señor, cómo actuaba el Señor, cómo reaccionaba el Señor a la situación que se le estaba presentando. Y esto a mí me encanta porque si vemos en todo este capítulo, perdón, este pasaje, vemos cómo el Señor llegó y le dijo a la viuda, después tocó donde estaba el muerto, y cómo el Señor habló, pero cómo los que traían la caja se detuvieron ahí con la soberanía que tiene Dios, o sea, es la presencia de Dios es la que impacta. Y entonces ahí se detuvieron, y vemos cómo le dijo, levántate, levántate, o sea, el poder de la muerte a la resurrección. Y esto es algo en que nosotros tenemos que ver que la compasión de Dios, la compasión de Jesús en nuestro corazón, es la que nos permite venir a que podamos ver la necesidad de muchas personas que están a nuestro alrededor, que a veces no las vemos, a veces nos seguimos, y que no tenemos ese cuidado de, pues que a lo mejor no podemos en ese momento hablarle o ese momento compartirle algo, pero sí podemos estar intercediendo, y ahí se va a mover el poder de Dios, ahí se va a glorificar el Señor Jesús, porque Él escucha la oración, escucha la necesidad y tiene esa compasión. Y esa compasión nos la entrega a nosotros para también tener compasión por los demás. Y más en estos tiempos, ¿no? Que como se están viviendo las cosas, que hay mucho egocentrismo, mucha dureza de corazón, en cual la gente está pensando nada más en lo suyo.
Y nosotros que estamos caminando y conociendo de la palabra de Dios, tenemos que tener esa compasión por los demás, ese deseo de que sean bendecidos y que conozcan al Señor y que encuentren esa paz y ese reposo y que puedan encontrar ese amor que solamente Él da y los milagros que Él hace. Y esto es el ver que nosotros a veces como cristianos estamos siempre como acostumbrados a veces a que las cosas resulten de otra manera y a veces no resultan como nosotros queremos, porque entiendo que estamos desarrollando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí vamos a leer Lucas 7, nos vamos a leer los dos últimos versículos, que ese es donde vamos a enfatizar ahorita todo. Dice, un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Bueno, entonces Carlita y Yuli nos estuvieron ahí ellos hablando acerca de todo lo que es el principio de todo de este pasaje, pero aquí nos están llevando a que nosotros como cristianos entendamos que si estamos conociendo la palabra de Dios, estamos nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios, pero a veces nada más estamos queriendo el milagro. A veces nada más queremos que nos conteste el Señor en la necesidad, como les decía hace ratito, en lo que estamos viviendo. Pero a veces ese milagro, aquí se manifestó el milagro y lo vieron todos. Pero nosotros a veces el milagro de vida que tenemos, el milagro de caminar, el milagro de tener a la familia, el milagro de tener al Señor, el milagro de poder tener una comunión con Él, el regalo tan grande de poder saber que tenemos esa relación que va cada día manifestando más el Espíritu Santo en nuestra vida, formándonos y equipándonos para seguir aquí caminando. Esto es algo que nosotros a veces nos acostumbramos y a veces queremos un cierto milagro que se manifieste. Y ese milagro a veces no se manifiesta porque ¿saben qué pasa? Que a veces el Señor nos puede decir sí y a veces nos puede decir no. Y entonces ese caminar nuestro a veces nos hace sentir que pues nos desanimamos, nos apagamos, nos frustramos, nos empezamos a empezar en nuestra mente y en nuestro ser y en nuestras acciones y nuestras reacciones a querer caminar de otra manera que no conforme la palabra nos enseña. Entonces, aquí hay una conexión, están los milagros, pero está la palabra. Y entonces, cuando Dios nos dice, sí, gloria a Dios, lo estamos alabando y lo estamos adorando y glorificando. Pero cuando el Señor nos dice, no, ahí es donde hay cambios en nosotros y no debemos de aprender a movernos por emociones. Tenemos que aprender a permanecer y estar firmes y estables, aunque nos diga no. No, porque hay un proceso y vamos a ver de todos modos la gloria de Dios. Pero lo que nos sustenta es su palabra. Lo que nos sustenta y nos fortalece es su palabra. Solamente. Y entonces al nosotros estar teniendo esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios, esa relación con Dios, estamos viendo que su palabra, cuando la estudiamos, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos queriendo caminar en esa palabra, aunque no esté el milagro como yo lo quiero ver, a mí me respalda la palabra de Dios, a ti te respalda la palabra de Dios. Nos capacita para poder seguir adelante y entender que no podemos vivir una vida de emociones nada más por los milagros y milagros y milagros. Gloria a Dios, porque los milagros se siguen haciendo, se siguen manifestando. Creemos en un Dios vivo, creemos un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de libertad. Y esto solamente cuando cada quien lo va viviendo, porque esto es una relación personal con Dios y Él nos va llevando a caminar en ese proceso en el cual podemos nosotros hablarle al mundo
que conocemos y que estamos aprendiendo a caminar con el Señor cada día. Y es entender que no es solamente, les vuelvo a decir, por emociones, porque el alma a veces está como que se atribula mucho cuando las cosas las tenemos de otra manera, no conforme como queremos o como pensamos, y entonces empezamos a veces a tomar malas decisiones, y a veces nos adelantamos, y a veces nos atrasamos, y a veces estamos estáticos, y a veces estamos paralizados. Y entonces son cosas que se van moviendo, pero cuando la palabra misma va siendo en nosotros activada en nuestras vidas, entonces podemos caminar y estaremos deleitándonos en los milagros que hace el Señor día a día, no hasta que vea, no hasta que yo pueda realizarme en esto, sino en el que hoy, el día de hoy, el Señor tiene un plan de bendición, pero a mí y a ti solamente el Señor nos fortalece, en el cual cuando hay momentos de turbulencia, cuando hay momentos en que la barca se está moviendo y que no sabemos ni por dónde, acordémonos que el Señor tiene el control de la barca. El Señor está con nosotros y que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo vencí, bueno, que el Señor nos da una garantía, yo he vencido al mundo, a que ha vencido Él y que nos da la garantía de que podemos seguir adelante sin temor alguno y confiando en Él y esperando en Él y viendo que el día a día nos tomamos de su mano, nos sostiene, nos fortalece su palabra y que estaremos viendo los milagros de la manera como Él las quiera manifestar. Dependemos de Él, dependemos de Él, no en mis caprichos, no en mis necesidades, no en lo que yo quiero ver, sino en lo que el Señor quiere realizar en mi vida, en lo que el Señor quiere que yo lo manifieste al mundo. Aquí nos está hablando acerca que había una gran multitud en el 16 y 17. Lucas 7, el 16 y el 17 nos está hablando que la gente quedó impresionada del milagro, ¿no? Que quedó, ellos alabaron a Dios, glorificaron, gloria a Dios, en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo tenemos que glorificar al Señor, en cada circunstancia adorarle, en espíritu y en verdad, en todo tiempo, pero aquí ellos quedaron impactados por eso. Y dice que después se fueron y que empezaron a estar compartiendo las buenas nuevas, para estarle hablando a la gente de lo que habían visto, de lo que habían... Y eso es lo que pasa muchas veces, no sé si cuando venimos a tener esa respuesta de parte de Dios en el milagro que nos da, estamos felices y hablamos y decimos y compartimos y gloria a Dios y que la gente conozca que Dios está con nosotros y que Dios puede hacer cosas grandes, pero el entender que no podemos estar así como en curvas, que hoy porque tengo, sí, no, porque no tengo, que porque sí hoy recibí, porque no recibí. Y entonces estamos así, sub y baja. No podemos estar así, hermanos. Tenemos que aprender que cuando estamos viviendo en un momento hostil, en un momento difícil, en un momento de tribulación, nosotros tenemos que aprender a estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo? En la palabra. ¿Y cómo? En la presencia de Dios. Esto es un diario vivir, es un diario vivir, porque solamente el tener esa intimidad con el Señor es el que nos permite que podamos pasar por esos momentos de valle, de sombra, de muerte, por esos valles donde a veces estamos viendo que hay fuego, pero no nos quemaremos, que están las aguas hasta arriba, pero no nos vamos a ahogar, porque Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no estemos viviendo que solamente contéstame, contéstame, Señor, contéstame ya, sino que yo pueda ejercitarme y vivir que aunque no estoy viendo la respuesta, sé que tú eres grande, sé que tú eres fuerte, sé que tú eres todopoderoso, sé que tú tienes la salida a cada una de nuestras necesidades conforme tu reino en gloria, conforme a tu reino en gloria. Y entonces entendemos que eso, les voy a decir la verdad, que vamos y dejamos todas nuestras cargas delante de Dios y Él nos hace ligero el caminar, el ligero andar, el deleitarnos en Él y que toda pesadez, toda tristeza,
todo aquello que nos quiere venir a opacar, toda tiniebla que quiere venir a distraernos y a confundirnos de la presencia y de la palabra de Dios, entonces nos empieza a debilitar. Pero cuando estamos buscando de la palabra y de la presencia de Dios, estamos nosotros caminando en esa victoria. Entonces, es entender que cuando estamos nosotros adorando a Dios, cosas poderosas suceden que tú ni yo tenemos ni la idea de saber cuando estamos adorando a Dios, cuando lo estamos glorificando, cuando lo estamos exaltando, cuando lo estamos compartiendo, cuando la gente está viendo en nosotros una actitud diferente que aunque está el problema, Él es el que nos está dando ese respaldo y esa fuerza para seguir adelante. Y entonces dice, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, es en el poder del Santo Espíritu, espíritu de vida, espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de gloria, que nos permite que caminemos en esa gloria para alabarlo y declarar su gloria. Y que también, hermanos, no nos, cuando recibimos, es lo que les decía, cuando recibimos esa bendición o ese milagro que estábamos esperando, que no nos conformemos, sino que Dios nos quiere llevar a más. Y en este caminar con el Señor siempre hay retos y a veces cada vez los retos son más fuertes, más grandes, pero Él nunca nos deja. Él nunca nos desampara, ni de día ni de noche. Él siempre está con nosotros. Y esto es una verdad tan grande que entonces entendemos que está el milagro, pero yo comparto del milagro y permanezco bendiciendo y conociendo de la palabra de Dios, porque el avanzar en el reino de Dios es solamente el aprender a depender de Dios. No es porque yo sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis y me la abra y te pueda decir todos los versículos uno por uno y que sepamos dónde está, sino es entender que profundizar en la palabra de Dios, profundizar en las aguas, profundizar con el Señor cada día más. Y no vamos a acabar hasta que estemos delante de su presencia, que Él nos llame. Pero mientras el día a día saber que hay una esperanza, que se va a manifestar algo de parte de Dios en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, y que solamente Él dice la última palabra en todo momento y en toda su circunstancia. Y que nosotros nos toca el estar compartiendo a las personas, ¿verdad? De una manera, el saber, de verdad que creo que todos estamos conscientes de eso, que hay mucha necesidad y tenemos una responsabilidad porque conocemos al Señor. Cuando conocemos al Señor hay un compromiso y ese compromiso hay que aprender a permanecer, hay que aprender a ser personas en las cuales seamos esas personas que aunque estamos pasando en la situación, podamos seguir bendiciendo a otros, compartir a otros de una manera en la cual pueda la gente conocer a nuestro Dios vivo, conocer a Jesús en espíritu y en verdad, en declarar su nombre, sobre toda circunstancia, sobre toda necesidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto nos indica que Él es el único por el cual podemos llegar al Padre, que no es por nosotros, es por ese sacrificio poderoso en la cruz del Calvario que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y esto es en nosotros que sabemos que la obra que ha comenzado el Señor en nosotros la va perfeccionando, que nos equivocamos, que somos débiles, que podemos fallar, pero que el Señor siempre nos está dando oportunidades y siempre se manifiesta con su poder como esta viuda de Naín, que vemos que pues sentía que ya todo se había acabado, sentía que ya no sabía ni por dónde, pero vino la presencia, la compasión, el poder de la muerte a la vida, lo que estés viviendo, lo que estemos viviendo. Dios tiene el poder para cambiar la historia de lo que creemos que hasta ahí llegó.
Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo con la esperanza de que Dios está obrando su perfecta voluntad y que nosotros tenemos solamente que adorarle, honrarle y servirle en espíritu y en verdad. Y esto edifica nuestras vidas y esto nos lleva a un caminar y a permanecer, a permanecer. Hay muchas personas porque no reciben el milagro, empiezan a buscar por otros lados, empiezan a oír otras voces, empiezan a estar queriendo dejar lo que es Jesús, quieren dejar a Jesús por estar queriendo solucionar su problema. Entonces nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, que nos escucha en todo momento, que está con nosotros en todo momento, en que sabemos que sus planes son perfectos y que a veces esos planes pues no los entendemos, pero sí nos da esa confianza de que algo bueno va a suceder, algo precioso se va a manifestar y que está con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él está al pendiente de su pueblo y que nos va animando a seguir adelante en la esperanza, en la justicia, la capacidad de seguir amando a los demás. No nada más yo meterme no meterme en mí y ensimismarme de lo que yo estoy viviendo y que nadie me comprende y que nadie me entiende. Pobrecita de mí. No, así no es. Nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios de gloria que nos permite caminar en esa seguridad y que nos permite servirle. Pero acordémonos, milagros y palabra deben de ir juntos, no por emociones, no por lo que estoy viendo, sino por quién es en mi vida. Y tenemos mucho trabajo porque hay mucha necesidad. Y estamos orando, pero Dios nos va a estar poniendo personas en las cuales podemos estar intercediendo por ellas para que Dios esté tocando su corazón, su mente y lo vengan a conocer en espíritu y en verdad. Y que sabemos que su palabra es verdad y sabemos que el que nosotros demos fruto, porque eso es lo que tenemos que dar como iglesia, demos fruto y no estemos esperando nada más eh, la resolución a nuestros problemas, sino mientras tú y yo estamos esperando la resolución, servirle, trabajarle, buscarle, estudiar su palabra, buscar su presencia, llenarnos de Él, fortalecernos de Él y estar caminando en esta verdad que solamente es Jesucristo. No volteando atrás, sino poniendo nosotros en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Jesucristo es digno de suprema adoración y de alabanza y que llene la tierra del conocimiento, pero nosotros somos instrumentos en sus manos para que estemos compartiendo las buenas nuevas de salvación en nuestra casa, en donde quiera que vayamos. A mí quien que me encanta mucho es David, su testimonio que vemos en su palabra y sobre todo en la palabra y vemos sobre todo en los salmos que siempre nos está diciendo el Señor. Eh, Digo, con el testimonio de David, siempre nos está hablando de que empieza él con todas sus cargas, con todas sus luchas, va y dice todo delante del Señor, todo su corazón lo entregaba toda su situación. Pero en el momento como venía y echaba toda su carga, el Espíritu de Dios lo vivificaba y empezaba a alabarlo. Pero tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque siempre tu misericordia, porque eres omnipotente, porque eres omnisciente, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el gran yo soy. Esa es nuestra vida, en donde tenemos que tener la esperanza. La esperanza está en Él. Y esto es algo interno, no nada más de palabra, hermanos. Tenemos que caminar en esta verdad, alabando, adorándole. Y cuando te sientas que estás ya en la lona, en ese momento, pues, pon la alabanza, pon la adoración,
Pon música de alabanza y adoración y eso nos va nutriendo, nos va fortaleciendo, nos va animando. Y cuando de repente dices, me siento diferente, porque ahí está el Espíritu Santo manifestando su gloria sobre nuestras vidas. Y no volteemos atrás y no estemos con pensamientos que solamente vienen a distraernos y a confundirnos, sino que vengamos a buscar con esa seguridad que el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Maravilloso Dios, maravilloso Rey. Vamos a orar. Padre, hermoso eres, poderoso eres, grandioso eres en nuestras vidas. Señor, no hay Dios más grande como tú, que hace cosas maravillosas, milagrosas, poderosas, en donde sabemos, Padre, que nuestra mente, nuestros pensamientos están sometidos a ti, precioso Dios. Que nuestra mente, Señor, es sujeta en obediencia a ti todos los días, Padre. Que tú tienes palabra de vida, palabra de poder, palabra de amor, palabra que nos viene y nos enseñas, que nos redarguyes de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, y que sabemos, Padre, que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, para poder venir al trono de la gracia, del oportuno socorro. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú eres nuestro Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro libertador. Esa libertad que nos da, Señor, de no estar oprimidos, de estar caminando en tu palabra, en esa esperanza, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra mente es sometida a ti, nuestra alma se aquieta porque tu presencia nos está guiando a ese caminar en esa verdad, en esa libertad. Grande es tu nombre sobre todo nombre, grande es tu nombre y poderoso, Señor, porque sabemos que la buena obra que tú has comenzado, así sigues perfeccionando. Milagros y prodigios seguiremos viviendo. Milagros y prodigios. Y el milagro más grande es la vida que nos permites tener aquí en la tierra y seguir caminando y conocerte en espíritu y en verdad y que podamos ser esos instrumentos, Padre, para compartir las buenas nuevas de salvación en donde quiera que nos pongas, Padre. Podamos compartir del amor y de la gracia que nos das a los que nos rodean. Te agradecemos, Padre, y seguimos caminando tomados de tu mano, donde tú nos estás guiando por esa senda de justicia, por amor de tu nombre. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tú eres vida, tú eres plenitud, tú eres seguridad, tú eres el gran yo soy. Te amamos, te agradecemos y sabemos que tu iglesia está fortaleciéndose cada día por ti, nos estamos fortaleciendo y que, Señor, somos esos instrumentos de honra para servirte en donde quiera que tú nos llames. Estemos prestos, revestidos, Señor, de esa gracia y de esa unción para bendecir y compartir a todo necesitado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.